Gálvez, además su segundo apellido, Jorge del Castillo Gálvez, secretario general del Partido Aprista, un partido que ya cumplido 90 años, ¿no, Jorge? Así es. 90 años. Jorge del Castillo tiene una trayectoria política muy rica y muy amplia, porque ha sido alcalde de Barranco, alcalde de Lima, congresista de la República, ha sido presidente del Consejo de Ministros y ahora cumple las funciones de secretario general fuera de cargo público. No estás en ningún cargo público. Sí, no. Bienvenido primero a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, el partido tenemos 90 años redondeando la cifra. Claro, ¿no? sí, Porque claro, redondeando. Se acaban de cumplir justamente 89 años de la entrega de la bandera indoamericana en México, que es lo que se considera la fecha fundacional del APRA continental. Y el APRA, como Partido Aprista peruano, se crea en el 30. En el 30, sí es. Pero, sin duda, desde las épocas universitarias de La Torre, Manuel Ciudadane, pues ahora viene la importante gesta del 23 de mayo, que es la que sella la Alianza Obrera Estudiantil, ¿no? Muy importante evento político, que quizá muchos en la que muere un tranviario y muere un estudiante. Así es. Entonces, mucha gente no conoce, pero es muy importante eso, porque eso es lo que va formando la política del siglo XX, ¿no? Y en el caso del Partido Aprista va formando los hitos de este partido, ¿no? Así es. Y son fechas que siempre conmemoramos y justamente el 23 de mayo vamos a hacer una concentración obrero estudiantil ahí, porque esto es frente a la iglesia de huérfanos, ¿no? Que es en la esquina de Zángaro y Colmena. Sí. Me había una pastelería donde Alan García dice que comía unos sándwiches muy ricos. Así es. A ver, ¿por dónde empezamos? Quisiera comenzar por un tema general, muy general. Leí el último libro de Alan García sobre precisamente los 90 años del APRA y me pareció un libro poco consistente para la historia del APRA. Me parece que el APRA requiere actualizar su programa político, porque el APRA pasó por 30 años, por el antiimperialismo del APRA, luego 30 años de aprismo, luego el periodo de la constituyente, luego el primer gobierno de ustedes, que fue un desastre, pero luego el segundo gobierno de Alan García, que corrigió lo anterior por distintas razones que no vale entrar en el tema. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo el APRA se moderniza frente a los retos del siglo XXI? Bueno, este es un proceso que impulsamos varios dentro del partido. Pocho Tantelián era uno de los grandes animadores, ¿no? Así es, una pena que falleció. Y siempre decía el ayornamiento del partido. Entonces, en esta línea nosotros, por ejemplo, aprovechamos la visita de Felipe González a Lima, conversamos, leímos mucho esto de la tercera vía, ¿no? Británica, que Blair, que hace poco estuvo en Lima, impulsó, acercándonos a diversos líderes de la Internacional Socialista que eran plenamente conscientes que había que hacer una evolución en el pensamiento y en la acción política, ¿no? Y en el Perú, ¿por qué el primer gobierno tiene los más resultados que tiene? Porque se plantean algunos esquemas dogmáticos que venían a contracorriente de las megatendencias mundiales. Claro. Entonces no podías ir muy lejos, ¿no? Porque es natural que un país en desarrollo tenga que aprovechar las potencialidades de sus recursos naturales y las capacidades de su gente. Y eso es lo que nosotros hemos aplicado y lo que se viene aplicando en los últimos años hasta ahora, quizás en menor dimensión ahora, pero porque finalmente la gente juzga a un gobierno como a cualquier entidad por resultados. Y los resultados están ahí. O sea, los resultados económicos y sociales de nuestro segundo gobierno son buenos, yo no voy a decir óptimos, pero son bastante buenos y tan sólidos, ¿no? Que deben seguirse manteniendo. Y esto ha significado una evolución en el pensamiento del aprismo, ¿no? Que sin abandonar las ideas primigenias, porque... No las van a abandonar. Pero ¿cómo va a ser abandonar? Me refiero al concepto del antiimperialismo como... O sea, el gobierno... O sea, el primer plan de gobierno del presidente Ollanta, la gran transformación, que dicho sea de paso, la gran transformación es una frase de Aya de la Torre. Por supuesto. Entonces era un programa de los años 30. Pero lo que sucede es que...
primer punto de las 5 estrellas de la acción contra todo imperialismo, sí. pero el imperialismo ruso desapareció. Nacionalización ¿no de tierras cierto? e industrias. Eso se tiene que ver ahora de otra manera. De otra manera, a eso me refería. Evidentemente. Pero justamente Pocho, ¿no? Sí. Él nos decía una cosa con mucho acierto. ¿Cuál es la sabiduría del cristianismo, de la Iglesia Católica? Había unas ideas fundamentales, que no hay por qué cambiarlas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Este es el Antiguo Testamento y acá está el Nuevo Testamento. Ah, bueno, es una buena metáfora, ¿no? Entonces, obviamente, bajo preceptos rígidos o interpretados rígidamente, tú no puedes hacer políticas modernas, ¿no? Así es. Hay otros que guardan, por ejemplo, la internacionalización del Canal de Panamá. ¿Cómo se puede procesar eso ahora? Eso era justificable en ese tiempo. En ese tiempo, así es. Pero hoy día está en manos de Panamá, ¿no? Y evidentemente tiene una atención internacional sin restricciones. Se cumplió un objetivo, ¿no? Entonces, solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo, bueno, eso está vigente. En este momento estamos siendo solidarios con Venezuela, por ejemplo, que está siendo oprimida por una especie de dictadura y violenta, y con otros pueblos del mundo. Entonces, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces que el APRA todavía está en un camino de modernización, pero en este camino de modernización están ahora confrontados fuertemente con el gobierno. Las declaraciones de Mauricio Mulder, publicadas hoy, dicen que el procurador Arbizu es un sicario del gobierno. ¿No le parece una frase muy dura? Vamos a ver. Bueno, eso es un poco la coyuntura, ¿no? Sí, claro. Por eso es que quería entrar a esa primera etapa de esa visión global de la política, ¿no? Déjame terminar esa idea global, el primer punto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hicimos una reunión, la Fundación Weber nos apoyó, de los dirigentes del partido, lo hemos hecho en provincias, cotejar las ideas del partido, el plan programático del partido y la práctica política. ¿Cómo se condice una cosa con la otra? ¿No? Hay cosas que tienen armonía y otras cosas que tienen una colisión o aparente colisión. Esto da lugar a un documento de trabajo, ¿no?, que hemos publicado. En cualquier momento yo le voy a dejar un documento, bueno. Porque justamente es la interpretación, la adecuación, este proceso que hemos ido viviendo y que va en esta etapa de modernización y acondicionamiento a una realidad. Que finalmente, digo, los fundamentos centrales no cambian. Justicia social. ¿Qué cosa es justicia social? Hoy entendí que la gente la puede procesar. No es solamente un concepto etéreo. Oye, es que la gente tenga agua, que la gente tenga un camino de salida, que la gente tenga trabajo, ¿no?, que tenga atención de salud del Estado. Bueno, esas son formas de justicia social y creo que en eso hemos avanzado bastante. Descentralización. Bueno, hoy día el Perú es mucho más descentralizado que hace 10 años, sin ninguna duda. Los gobiernos regionales hoy son una realidad con sus defectos, pero son una realidad. Entonces, esa es la megatendencia que el partido está adoptando, pensando, reflexionando, y ya hay documentos de trabajo sobre la materia. Ahora, pasamos al día a día. De la visión global al día a día, que es complicado. Ese paso es complicado, ¿no? Es complicado porque además poco distrae los temas importantes, ¿no? No digo que no sean importantes los del día, pero creo que los temas de fondo son muy importantes reflexionarlos, porque fácilmente te dan el San Benito. Oye, se pasó a la derecha. Oye, ¿cómo se pasó a la derecha? ¿Quién ha bajado más la pobreza en el Perú? ¿Quién ha reducido más la desnutrición infantil o la maternidad, la mortalidad materna, por ejemplo? Entonces, esos son resultados concretos. Pero bueno, yo diría que hay confrontaciones y no es bueno para el gobierno, y lo digo como sano consejo, porque yo me preocupé del primer ministro que eso no pasara en nuestro gobierno, de dedicarnos a ser persecutores del anterior. ¿Por qué? Porque eso te va a restar una energía que es sustancial para gobernar y que evidentemente si nos distraemos permanentemente en este tema y nos dejamos solamente atacar, ¿en qué momento toma decisiones? Y ya se están notando los primeros efectos de esa equivocada política. Por ejemplo, pregunta, ¿qué gran proyecto de desarrollo está haciendo el gobierno en este momento? ¿Alguna hidroeléctrica importante?
alguna autopista de primer nivel. Acaban de inaugurar la Piura Zuliana, que la hemos hecho nosotros, ¿cierto? Alguna obra para la cultura, bueno, inauguraron el Teatro Nacional, que lo hicimos nosotros. Alguna obra de infraestructura, yo qué sé, de cualquier naturaleza. Ahora, muy bien. Cero balas. Sí, ahora, pero ¿ustedes se sienten perseguidos? ¿Hay una persecución contra el APRA? ¿Por qué tendría que haber una persecución contra el APRA? Lo que hay es el error de poner a personas inapropiadas en cargos. A veces dicen, por ejemplo, el APRA, hay mucho aprista en el Ministerio Público, un caso como si fuera un cargo, había que fumigar, ¿no? Hay que fumigar. Bueno, la última fumigación se la ha lanzado a la Cancillería, nada menos, lo cual me parece un error, ¿no? O sea, estamos a un mes del fallo de La Haya y un importante jerarca del gobierno dice que hay que fumigar la Cancillería. Ahora, pero no hay hechos... ¿No le parece un despropósito total? Ahora, no hay hechos concretos como, por ejemplo, esto que se ha denominado los narcoindultos. Porque este señor Facundo Chinguel, que participó en esta actividad, y además... Mauricio Mulder declaró que sentía estupor, malestar. Yo también siento gran vergüenza por eso. Por eso, supuesto, pero no es... No, pero no compromete a la... Perdón, sí, pero eso no es persecución, es perseguir... No, me parece... ¿A ustedes no ven eso? No, ese tema no es persecución. Eso no es una persecución. Ya, de acuerdo. ¿No? Eso es un proceso investigativo que se tiene que hacer, es necesarísimo que se haga. Y si hay responsables que se sancionen, y el partido no va a defender a nadie. Este Facundo Chinguel está separado del partido. Está separado del partido. Pero todavía no sancionado. ¿Está en disciplina? Está en un proceso disciplinario, ¿no? Y que tendrá su momento de culminación. Entonces, ese es un tema que... Bueno, pero eso es un tema específico. Eso es un tema. ¿no? Luego está el tema de la megacomisión, ¿no es cierto? La megacomisión sí la están utilizando con un objetivo político evidente, ¿no? Evidente. Acaban de pedir 120 días más para seguir manejando las cosas cuando podrían, si dice que ya tiene cosas terminadas, pues que las pongan, pero les gusta pues tenerte colgado de la brocha un montón de tiempo. Yo ahí sí veo una tendencia grave, ¿no? Para buscar imputaciones, no las hay, ¿no? Por ejemplo, el caso BTR dice, tiene esto un informe, ¿cómo? Y la sentencia de la Corte Suprema no vale nada, que ya resolvió el caso, ya lo concluyó y dijo que no hay ninguna interferencia política en el tema del proceso, pero ellos quieren buscar lo que el Poder Judicial ha dicho que no existe. Ahora, hubo casos como, por ejemplo, cuando estuvo el ministro Garrido Leca, Hernán Garrido Leca, el Ministerio de Salud se perdió un camión completo con documentación. Eso, de alguna manera, generó malestar. Sí, sin duda. Cualquier analista, dice yo, como analista, digo, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Eso afecta la imagen del partido aprista. Pero no tiene que afectar la imagen pues, del APRA. Acá es la disección que hay que hacer. Por eso estamos conversando. Si hay un sinvergüenza que se lleva un archivo importante, ¿no es cierto? Entonces que responde esa persona, ¿no? De repente no era tan importante, no sé, habrá que verlo, pero... Bueno, si se lo llevaron es que era importante. Pero si abre las suspicacias, pues el deber es esclarecer el tema. Así es. Pero eso no tiene por qué complicar ni implicar al Partido Aprista Peruano, que para nada tiene que ver el asunto. Yo soy secretario general, ni sabía que había un archivo, ni sabía, hasta me enteré por los periódicos que un día se volaron un archivo, ¿no? No, por supuesto, yo creo que ese tipo de actos... No creo que a alguien se le ocurra decir que el APRA es un partido institucionalmente corrupto, ¿no? A muchos se les ocurre, pero que cada rato nos insulta. Tipo Kirchner, como por ejemplo, no sé si usted ha visto, Jorge, el informe de este periodista argentino, Terrible. La Nata, sobre una bóveda construida en Calafate, en la Patagonia, por el propio presidente Kirchner, que manda la reelección a su esposa y ella quiere seguirse quedando. No es que el problema de la corrupción es un problema que atraviesa la política latinoamericana y la peruana en particular. Ese es el punto, ¿no? Hay un segmento de la población que es tan antiaprista que le carga al APRA como institución lo que puedan ser un sujeto por un lado. Eso es incorrecto. Pero cuando se toma una corrupción como la que usted me menciona, a donde llegaban las bolsas, ¿no? selladas, ¿no? de Venezuela trayendo dinero, y lo ha dicho quién, la secretaria de Kirchner, ¿no? Y no solamente de Venezuela, sino de empresas privadas, ahí miran para otro lado. Eso no es corrupción, eso es justicia revolucionaria, o financiamiento revolucionario, ¿no? No, pues ese doble estándar, ¿no? Esa doble moral, ¿no? En el cual se ha puesto en evidencia con este tema de Venezuela, precisamente, ¿no?
porque salen a justificarse, a defender. El otro día yo tuve una discusión, por ejemplo, con Manuel Dahmer, que ahora va a asumir al Congreso. Pues parecía un chavista más. No es que parecen. Yo creo que son chavistas. Creo que la izquierda, del Perú, esta nueva izquierda que el APRA criticó mucho en los años 70, esta izquierda que era castrista, ha terminado convirtiéndose en una izquierda chavista. Claro, porque no hay otra forma de expresión del comunismo en el Perú. Claro, una cosa pues, de repente en los inicios del castrismo, la ilusión de la revolución cubana, lo puedo entender, ¿no? Pero ahora esta cosa grotesca que se levantan el santo y la limosna, ¿no? Que claro, Venezuela es el país más corrupto. Se han enriquecido toda la familia de Chávez, se han enriquecido a más no poder, y todos los jerarcas de ahí, ¿no? Y ahora resulta que ellos hacen elecciones fraudulentas de principio a fin, ¿no? Le pegan a los parlamentarios, les quitan ahora, no solamente no dejan hablar, sino han sacado los micrófonos, se los tienen en la cabeza. Eso no puede justificar un demócrata, pues. Entonces todos aquellos que estuvieron junto con nosotros en la marcha de los 4 suyos, pero que son comunistas, se les ha exhibido el cobre, ¿entiendes? Sí. Eso es lo que ha pasado. Entonces, democracia sí en el Perú, obviamente. Pero cuando ves otros países y el gobierno es, entre comillas, de izquierda según ellos, aunque Chávez no tenía nada de izquierda, es un populista más, ¿no? Bueno, eso sí hay que justificarlo. Ahora, sí. Volvamos a este tema de Arbizu. ¿Es un sicario del gobierno? Esa es la definición, porque a mí me parece muy agresivo. O sea, yo recuerdo siempre, para darle idea, a Ramiro Prialé como un hombre de diálogo, a Aya de la Torre en los peores momentos, ¿no? Buscando los lazos para la convivencia, que fue tan criticado, pero la necesidad de que los peruanos podamos convivir en un sistema democrático. Y también Meche Cabanillas me dijo a mí en una entrevista acá que el APRA iba a responder golpe por golpe. O sea, no es que hay mucha animadversión. En primer lugar, mira, este año y pico del gobierno, no se puede decir pues que el APRA le ha hecho una política de golpe por golpe al gobierno. Así es. En lo absoluto. Más bien creo que hemos sido más que contemplativos o aceptando cosas o inclusive hasta respaldándolas, ¿no? El primer ministro nos invita, por ejemplo, a generar una política de seguridad ciudadana, encantado vamos. Yo he ido personalmente, con Lucho González Posada y otras personas, ¿no? Entonces, creo que eso no es un cargo que le puedan hacer al APRA. Pero algunos elementos del gobierno, entre ellos este señor Arbizu, adoptan posiciones antiapristas abiertas. Y decía, ¿no? Acusan a la Fiscalía de aprismo, que esto, y la Procuraduría, ¿acaso no son, este señor no es militante del partido de gobierno, ¿no? Y vamos a decir así como casi rabiosamente militante, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Entonces, y le saca un cargo, le mete una mentira a Aurelio Pastor, y hoy día está en todas las primeras planas como si fuera la verdad. Dice, Aurelio Pastor se ha despojado de sus bienes para burlar a la justicia, tengo que pedir una detención. Y eso no es cierto. Pero una pregunta, ¿Aurelio Pastor es casado? Sí, claro. Entonces, si él transfiere bienes a la sociedad conyugal, no son de la sociedad conyugal. No, es que le ha hecho un régimen de separación. De separación. De patrimonio. De patrimonio, ¿no? Ya. Pero le he dicho, tenemos 2 carros, uno para ti, uno para mí. Tenemos 2 propiedades, una para ti, una para mí. No se ha despojado, él ha quedado con un patrimonio apropiado, que responderá si es que tiene que responder. Pero eso no lo dice el procurador. Él dice, todo se lo da a la esposa y él se ha quedado pelado sin nada. No es cierto, pues. No es cierto. O sea, la escritura pública notariada, ¿no? En registros públicos pueden ir a verlo. ¿Usted considera que eso es hay una mala intención? Una patraña, una mala intención de generar un ambiente adverso que justifique una orden de detención que sería absolutamente injusta. Ahora, ¿esa política correspondería a una suerte de antiaprismo de un sector del gobierno? Yo creo que hay un sector del gobierno muy antiaprista, tremendamente antiaprista. ¿Usted ha visto las expresiones de Bogotá alguna oportunidad? Sí. Es un hombre que ha sido presidente del Congreso, se maneja con un irrespeto, ¿no? No, pero a todas las instituciones, no solamente con el APRA, ¿no? Una falta de clase. Bueno, lo último que dijo de la Cancillería, de qué tal desatino, ¿no? Que fumigarla un mes antes de que salga el fallo de la Haya, ¿no? Yo no sé para quién trabaja. O sea, la política, como en el Perú, en lugar de irse elevando, se ha ido degradando, ¿no? Pero por eso, yo creo que
A ver, yo escuché de Fernando Enrique Cardoso una vez una frase muy importante, en la cultura política de un país y su avance cívico se verá, se apreciará cuando un presidente hable bien de su antecesor. Esas cosas no pasan acá, ¿no? Y creo que hay que promoverlo. Uno puede discrepar, pero tener respeto, ¿no? Tener altura, tener clase. Pero si tú agarras la diatriba, el insulto y la coprolalia como los argumentos de tu expresión, pues olvídate. Entonces, el señor, cuando Mauricio dice, se porta como un sicario, no está alejado de la verdad, te lo digo sinceramente. Porque han puesto ahí una persona, ¿cómo le podríamos decir? La verdad es que no quiero ofender a nadie porque yo comprendo que ese señor tendrá pues mujer e hijos, también no tengo por qué estar maltratando a la familia, ¿no es cierto? Él debería pensar en lo mismo cuando habla de otra persona y ponerla en su nivel, en su lugar, sin ofender. Ahora, comenzamos esta conversación con estos casi 90 años del Partido Aprista por lo siguiente. Yo considero que el Partido Aprista es un partido histórico en el Perú, como el PPC, que tiene menos años, pero son dos partidos que se mantienen, que permanecen. La izquierda es como una permanente fragmentación y no se puede considerar que constituye una fuerza vertebral, ¿no? Una columna del país, porque está constantemente autodestruyéndose, no renovándose, no modernizándose, sino en un proceso de fraccionamiento. Con esa experiencia que ustedes tienen de tantos años de lucha, de cantidad de eventos, hay bibliotecas enteras dedicadas a estudiar el APRA, y han vivido antiaprimos muy duros, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que... ¿Cómo con esa experiencia no pueden ustedes ponerse por encima de sus contendores y argumentar, articular una política éticamente superior o políticamente superior? Lo que hablábamos de la cultura política, ¿por qué no elevarse por encima de esa cotidianidad tan dura, que tanto daño le hace al país? Bueno, creo que es un tema del nivel cultural de nuestro país en estas cosas, ¿no? Y obviamente afecta a todos. El APRA es el partido del pueblo, los partidos tienen gente de todo tipo, y cuando se siente agredido, ¿no?, como lo ha sido históricamente, puede reaccionar, ¿no? Pero estamos hablando de los dirigentes, sí, ¿no? Claro, pero a nivel dirigencial yo creo que hemos tenido, como le explicaba, por ejemplo en el gobierno, hemos tenido un comportamiento, una altura y un respeto por los demás. Pero eso se hizo muy bien hasta antes de que se abra este periodo en el que está de por medio lo que Alan García ha llamado la reelección conyugal, como que algunos analistas dicen se ha adelantado y se ha calentado la política en el país, o sea, se ha adelantado el calendario electoral. Es que si hay cosas que se permiten, ¿no? O no se dice nada, o se comenta de manera muy tenue, esta gente cree que es una debilidad y avanza. Por ejemplo, el tema Repsol, si no hubiera habido una reacción, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los gremios empresariales inclusive, pues ellos probablemente hubieran avanzado, hubieran cometido un despropósito. Y eso no viene solo, pues, porque eso viene con la política de subvenciones, ¿no? Claro, sí, ha sido una mala ruta. Y obviamente viene de la mano de la tentación totalitaria. Acababa de haber la reunión de UNASUR y seguramente todos los presidentes ahí que apoyaron la elección de Maduro, pues le habrán dicho al señor Humala, oye, echa para adelante, como decían, ¿no? Y justamente ahí coincidió con lo de Repsol. Si no hubiera habido la reacción ciudadana que hubo, probablemente hubieran seguido avanzando. ¿Qué cosa es la relación conyugal? La relación conyugal es un procedimiento antiético de hacer política. Y digo antiético porque esto implica la utilización de recursos públicos en beneficio propio. Porque en la sociedad conyugal, ¿no?, pues el marido no le puede dar recursos pues para el beneficio de la mujer, beneficios con recursos del Estado, a eso me refiero. Y porque está prohibido por la ley. No todo está en la Constitución. En la Constitución tampoco hay que un condenado no puede postular, pero está en la ley, ¿no es cierto? Porque no todo tiene que estar en la Constitución. Entonces, esto explica por qué algunas reacciones políticas, porque cuando vemos Chávez
con su sucesor Maduro, UNASUR que convalida la barbaridad, entonces mañana también hacen otra barbaridad acá y se reúne el UNASUR y la convalida. Acaba en Bolivia, el Tribunal Constitucional, aprobar la tercera postulación de Evo Morales, que había jurado que no lo iba a hacer. Con el mismo estilo que se hizo en la época de Fujimori, interpretación auténtica. Que es una nueva constitución y por lo tanto todas las elecciones anteriores no valen. Esta es la primera con la nueva constitución. Es una cosa... Bueno, un arroz con mango jurídico realmente, pero que es pernicioso porque... O sea, ustedes sí ven que hay una tendencia, una posición dura del gobierno en ir a una elección de Nadine Heredia. Clarísimo. Y yo lo veo, estas personas que utilizan tipo Arbizú y otros atacando, ¿no? A nosotros, no solamente a Plistas, sino también a otros. Bueno, hay que bajarnos a todos los rivales posibles para que vaya quedando esta la opción o la única opción. Entonces, evidentemente están apuntando a eso y un partido tiene que defenderse y criticar estas cosas, pues si no avanzan. Pues si nos ponemos a hacer una discusión, ¿no?, por encima de los problemas, bueno, ellos por abajo siguen avanzando. No, yo no me refería a ponerse por encima, sino por encima éticamente, es decir, mostrar la experiencia, el talante, ¿no? El talante de una persona, por ejemplo, Alan García ha sido 2 veces presidente de la República y ustedes pues tienen una trayectoria larguísima en el Perú, entonces uno como que tiene una mayor experiencia porque ya vivió esas historias, a eso me refiero. Justamente, y espero que esta entrevista un poco esté a tono con lo que usted espera, ¿no? Sí, claro, porque de eso se trata. Claro, porque puedes señalar los puntos críticos, yo no tengo que agraviar a nadie, no faltar el respeto a nadie, sino que, pero no hay que dejar de escarbar. Yo, por ejemplo, vi muy bien que ustedes, Raúl Castro del PPC y Jorge del Castillo del APRA, estuvieron en una serie de debates sobre el tema de y nunca hubo ningún agravio, ningún insulto, fueron debates muy respetuosos. O sea, los ciudadanos del Perú esperan eso de los políticos. Claro, está cansado de la pelea. Exacto, o sea, la gente dice, pucha, la política, ¿para qué te metes? Y los partidos se debilitan cuando dan ese, vamos a llamarle, espectáculo, ¿no? Ahora yo estuve con el general Daniel Mora en el programa más temprano, y no se querían hacer pelear de 2 maneras, no prosperaron. Pero, por ejemplo, ya que hablamos de confluencias, ¿no? Estamos estructurando un colectivo ciudadano que se llama Amigos de Venezuela, ¿no? Está Lourdes Flores, Castañeda Locio, PPK, Beatriz Merino, Lucho Taís de Perú Posible. Morea, me imagino. Morea, por supuesto, ¿no? Está Raúl Castro, Fernando Esislo, en fin, una serie de personalidades. Yo creo que lo de Venezuela ha sido una línea, ¿no?, demarcatoria, ¿no? Y el día miércoles 15 vamos a constituir formalmente este colectivo en un acto público en la avenida, en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre, ahí frente a lo que era el cuartel general de Bolívar precisamente. Y al otro lado está la municipalidad de Pueblo Libre, así que va a ser un acto muy importante y van a venir una serie de personalidades de Venezuela. Está viniendo el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, en representación de Enrique Capriles, y por lo menos unos 10 del partido más. Alianza Bravo Pueblo. Sí, y viene María Corina Machado, que es una diputada que fue golpeada, inclusive siendo una dama en el Congreso por estos matones que se metieron ahí. Y creo que eso es un buen punto, ¿no? Y como ves, están de Acción Popular, está el doctor Arias Estela, del PPC, Lourdes, Raúl Castro y otros más, del APRA, somos varios, en fin, de todos los partidos que creemos en la democracia y que no se nos ha salido el cobre cuando se trata de Maduro y Chávez. Cuando cae el gobierno de Fujimori hay una suerte de concertación entre todas las fuerzas. Lamentablemente eso no duró mucho y se hizo contra el fujimorismo, pero también yo creo que tenemos que ser conscientes que el fujimorismo es el 25% de los votantes, representa un sector, así como hay un pueblo aprista, hay un pueblo fujimorista. Entonces, yo no sé si a mí me parece, ¿no?, que no puede ser que la política consista siempre en sacar a alguien del escenario, cuando más bien se trataría de incorporar
a un fujimorismo renovado, democrático, que hace su autocrítica. Acá ha estado el congresista Becerril, estuvo Luz Salgado, y los dos reconocieron que había habido problemas con la democracia, reconocieron errores, me dijeron, ya hasta dónde vamos a hacernos autocrítica, falta que nos flagelemos. Pero lo hicieron una autocrítica pública, y de alguna forma también habría pues que buscar que el Perú se una, no bueno, que se divida. Eso estamos haciendo. Por ejemplo, en el Acuerdo Nacional se admitió al fujimorismo, y tanto que hasta hay 3 partidos fujimoristas ahora, ¿no? Es cierto. Pero en este colectivo, Amigos de Venezuela, por ejemplo, está Fernán Altuve. Claro. Pero él no pero él es como independiente, claro, sí. Pero él era de Cambio Radical. Él era de Cambio Radical. Pero que ya no existe, ¿no? Pero era fujimorista. Sí, claro, ¿no? Entonces, realmente es un gran aporte, ¿no? Y pueden entrar otros, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, se ha dicho que esta pregunta no es para buscar pelea, porque a mí no me interesa buscar pelea, porque me parece que el periodismo más fácil consiste en pisar la babita y que uno pise y que se pongan a pelear. Así a mí eso no me interesa. En el caso de Perú Posible, hay toda una acusación contra el expresidente Alejandro Toledo sobre las compras que está haciendo su suegra, que en los memes han puesto pues a sus madres y no a su suegra. Pero algunos dicen que esa campaña la ha preparado el APRA. Pues eso, yo creo que Cheput o alguien del Perú Posible, Juan Cheput es una persona muy sensata, pero no recuerdo si es él pero alguien ha dicho que esta campaña contra Alejandro Toledo viene del partido aprista. Primero que eso no es cierto. ¿De dónde saca una cosa así? ¿No? Tiene sentido. Porque eso es una suerte de canibalismo, ¿no? Eso salió en la prensa. Salió en la prensa. O sea, creo que lo sacó Beto Ortiz, si no me equivoco, ¿no? Sí, Beto Ortiz. ¿Qué tiene que ver con el APRA, Beto Ortiz? ¿De dónde? ¿Cómo y cuándo? No. Ahora, pero ustedes sí están porque se investigue eso. No como cualquier cosa, como es normal. Pero ojo, ¿no? ¿Cuál es el lugar idóneo para la investigación? Ese es un punto interesantísimo, ¿no? Porque, de acuerdo con la Constitución, es el Ministerio Público, la entidad correspondiente, etc. Si el Ministerio Público encuentra evidencias, pide al Congreso el levantamiento del fuero, etc. Por la autorización, aunque este caso no es necesario, ¿no? Porque ya venció los 5 años de protección constitucional. Pero, en paralelo, te hacen una comisión parlamentaria. La comisión parlamentaria, en un caso tan politizado, para un eventual candidato presidencial próximo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Toledo quiere postular en el 2016, es el ámbito apropiado de investigación, el más sereno, el más equilibrado. Ahí va a haber informes de mayorías, minorías, 2, 3 informes. No veo certeza en la investigación parlamentaria. Como tampoco hay en la de Alan García, por animadversión. Ahí hay un señor, por ejemplo, Pari, por poner un nombre, integrante de la media comisión. Gran promotor, con su firma, de la ley para volver a traer los carros usados al Perú, la chatarra. Eso es corrupción. Y se lo digo porque lo conozco. Sé que es corrupción. Eso lo vienen queriendo de nuestro gobierno, que no lo dejamos pasar. Y ahora un parlamentario oficialistamente, menos mal que la comisión creo que ya lo descartaron. Ya lo cortó. Sí, ya lo archivaron. Pero el señor que se presta por una barbaridad de ese tipo es el catón que te está investigando, no me parece correcto, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que yo dejaría el tema en la dimensión fiscal, ¿no? El tema de todos los temas, incluido el de la megacomisión. No, porque eso ya comenzó, eso ya no es posible. Bueno, pero hay cosas de la megacomisión, como decía, como el caso BTR, que ya pasó por la Fiscalía, que ya pasó por el Poder Judicial, en la Corte Suprema y terminó. ¿Qué más van a sacar? ¿No? Es una vaca que no da leche, que quieren más hacer. Pero en todo caso, hay una cuestión muy importante que hay que observarla. Hace poco el Tribunal Constitucional sacó una resolución, un fallo del doctor Tineo, y a propósito de ese fallo, hizo una descripción de cómo debieran ser las garantías de un proceso investigativo en el Congreso, a cargo de comisiones investigadoras. Y dijo, en líneas concretas,
que se tenía que observar las reglas del debido proceso. O sea, si a ti te citan con nombre propio, ¿para qué te citan y cuáles son los cargos que te hacen? No que te llamen y te preguntan cualquier cosa, que de paso a veces son tonterías, ¿no? Pero, muy bien. Esa norma, la mayoría parlamentaria ha dicho que no es aplicable, pese a que lo ha sacado el Tribunal Constitucional. Pero el Poder Judicial, en esta sentencia que sacó para restituir a Javier Descanseco al Congreso, aplicó el mismo fallo del Tribunal Constitucional, que dijo: Descanseco ha sido sancionado sin observar las reglas del debido proceso, lo cual es correcto, porque no quiere decir que el Congreso es una cosa autárquica, que sus palabras, la última, no van a hacer, no, puede cometer errores. Y en la relación de pesos y contrapesos de la democracia, ¿no? Es natural que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional puede declarar no vale a una ley del Congreso, porque no va a poder dejar sin efecto una sanción hecha con criterios políticos. Entonces, pero algunos dicen, muy bien, aplauden el fallo en el caso de Descanseco, pero no es aplicable en el caso para un aprista, ¿no? Ese es el doble estándar, la doble moral que vamos a hacer. Entonces, terminando, no van a corresponder, o sea, la política del APRA va a ser responder golpe por golpe, ¿cómo va a ser esta política? Yo diría que mejor es no dar golpes, ¿no? Porque hay una ley de la física, ¿no? Toda acción genera una reacción. Entonces, ¿para qué vamos a hacer acciones que... En política uno tiene que saber que si tú haces una acción, te va a rebotar de alguna manera. Entonces, mejor hay que ser prudentes. Los que están gobernando, que se queden a gobernar. Entonces, que lleven bien economía, que empiecen las obras de una vez, porque no empieza ninguna importante serie. Y eso empieza a sentirse en el conjunto de la economía. Ayer había un informe, por ejemplo, que las exportaciones no tradicionales han bajado 10%. O sea, cuando la megatendencia de la economía nacional es crecer, en este gobierno baja 10%. Entonces, ¿quién debe investigar? ¿La Fiscalía? Yo creo que la Fiscalía, y algunas cosas de orden general las podrá hacer el Congreso. Pero cuando el Congreso te pone en la mira a personas que tienen aspiraciones políticas, eso se convierte en un tiro al blanco, ¿no? Con la finalidad de destruir a esas personas. ¿Y sobre Nadine Heredia? Bueno, a mí me parece que tiene un objetivo político el gobierno, de hacerla postular a la señora. Y para eso pueden estar queriendo eliminar a quien consideran rivales o barreras. Pero decía, yo creo que es un procedimiento antiético, ¿no? No me parece correcto, más aún cuando ellos se han expresado y han dicho que no, y espero que cumplan la palabra, cumplirán. El tema es que en este último caso es Repsol. ¿Por qué el señor presidente Humala hace una declaración el domingo y le preguntan de Repsol 10 veces y no dice nada? Y 48 horas después, el martes, la señora dice, si no cuadran las cuentas no va. Y eso es lo que hacen el miércoles. Entonces, como usted ve, esto va en desmedro a la figura presidencial, no le hace ningún favor al presidente estas cuestiones. Y parece que alguien impulsar ese tipo de cosas, parece, esto es lo que decide, pues. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Por preparar el camino a gobernar a una persona contra la ley, están haciendo perder una visión. Es posible que a más de 3 años de las próximas elecciones ya tenemos candidatos. Nunca se había adelantado tanto un proceso en el Perú por la debilidad de la gestión ejecutiva. Muy bien. Estuvimos con Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista, en una larga conversación en la que ha dicho muchas cosas que espero que sirvan para unir al país, para bajar la tensión. Y ahora nos vamos con 100% fitness.